Ahora, ¿qué renglones se deben sumar en el régimen simple? Su formulario es el 260, se suma el total de ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales y los ingresos por ganancias ocasionales, excepto lo correspondiente a venta de inmueble de habitación. Eso es, aquí dejamos para ustedes la guía de cuáles son los renglones que deben sumar. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones ya relacionadas con los sujetos obligados, los agentes de retención? Entonces, ¿qué dice la norma? Entonces, aquí son las personas naturales y sus asimiladas obligadas a suministrar la información respecto a las rentas de capital y no laborales. Personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas. Y aquí viene el cambio. Y demás obligados a practicar retenciones y o autorretenciones en la fuente. Ya no era solo la I. Entonces, antes digamos que uno podía decir, yo soy, a mí me practico retención, pero no practico autorretención en la fuente, entonces no estoy obligada. Aquí con esta aclaración dice, se puede tener solo retención o solo autorretención, cualquiera de las dos, y estaría obligado. Y se cambió, antes decía a título de impuesto sobre la renta, esto ya fue cambiado por impuesto sobre las ventas IVA y o timbre durante el año gravable 2024. El año a reportar sin importar el nivel de ingresos, o sea, el que yo cumpla esta condición, debo reportar, no importa el nivel de ingresos que tenga. Pues hay que tener mucho cuidado porque no, a veces hay unos obligados a presentar y no necesariamente puedo tener un ingreso cero, pero si yo cumplo con esta condición, aquí sí debería reportar. ¿Qué es importante para los agentes de retención? Que la DIAN considera que solo el hecho de tener el código de agente retenedor, llámese código 07, 08, 09, se esté obligado a reportar información exógena. Aquí lo dejamos, hay que revisar esto en el RUT. No necesariamente porque no tenga retención, no debo presentar. El hecho que esté yo con esta actividad, esta obligación, perdón, esta responsabilidad en el RUT, ya me hace responsable de presentar información exógena, de acuerdo a la administración tributaria. Aquí les dejamos también el link para que ustedes puedan acceder a lo que estamos expresando aquí en este webinar. Ahora vamos a revisar las personas naturales y sus asimiladas, pero vamos a hablarlo con tema de las personas jurídicas, incluidos el régimen simple. Entonces, la misma condición, ¿es declarante de renta? Sí. ¿Es agente de retención del año 2024? No. Miro el RUT y digo no. Pero si soy agente de retención del 2024, de una vez tenemos que decir si estamos obligados a reportar información exógena. Mire el cuidado que hay que hacer, porque no necesariamente es el ingreso. Tenemos que revisarlo aquí cuando soy persona natural que tengo inscrito en el RUT la calificación o la obligación o responsabilidad de agente de retención 2024. ¿Cuáles son las modificaciones? Pues ahí nos dice que en el año 2024-2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs. Cuando hablamos de 2.400 VTs, para el 24 estamos frente a 112.956.000 y en el 2023 frente a 101.789.000. Esos ingresos incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y las ganancias ocasionales. Aquí ya no hay resta porque pues ya estamos frente a personas jurídicas, entonces no hay vivienda, habitación. Bueno, si son ya personas jurídicas que pertenecen al régimen simple, pues soy régimen simple, miro la calidad ingresos brutos 2023 o 2024 superiores a 2.400, perdón, a 2.400. Si no supero el tope, no soy responsable. Si sí, soy reporte de información exógena. Esto en cuanto al régimen, personas jurídicas del régimen simple. Aquí el formulario 110 de personas jurídicas y demás entidades públicas o privadas, ¿cuáles son los renglones que debemos sumar? Total de ingresos brutos, rentas por recuperación de deducciones, rentas pasivas, rentas gravables, ingresos por ganancias ocasionales. Hay que tener cuidado porque a veces los clientes no suman alguno de los renglones. Aquí tomamos como la guía para que ustedes si supieran cuáles son los renglones que deben sumar. Si estamos frente a una persona jurídica del régimen simple, debe tomar el renglón 43, ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales, y sumar los ingresos por ganancias ocasionales del país o del exterior. Ahí nos dará cuáles son los ingresos para poder calificarnos como responsables o no de presentar información exógena. Bueno, hay otros sujetos obligados a reportar en forma anual que son los establecimientos permanentes. Recordemos que estos establecimientos permanentes están contenidos en el artículo 20 raya 1,
no tiene tope mínimo de ingresos, y los que nos dicen la norma para recordar que los establecimientos permanentes son aquellos que ejercen total o parcialmente una actividad eh, aquí en Colombia, perdón, estando, digamos que sus matrices y demás están obligados en el exterior, pero acá tienen llámese una sucursal, una fábrica, un taller, una cantera, una agencia, todo este tipo se consideran establecimientos permanentes y ejercen total o parcialmente alguna actividad en nuestro país. Entonces, ahí estarían obligados. Entonces, ¿quiénes? Las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras, como les decía, que tengan un establecimiento en Colombia. No tiene tope de ingresos y qué deberían reportar. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, los sujetos obligados a reportar en forma anual que tenga que ver con contratos de colaboración y otro tipo de contratos. ¿Cuáles podrían ser esos contratos de colaboración que están en el artículo 19 18 y 19 del Estatuto Tributario? Están los consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación, convenios de cooperación en entidades públicas, administraciones delegadas. Este tipo de contratos o convenios celebrados no tiene tope mínimo de ingresos. Esto hay que tener mucho cuidado porque ya digamos que la mayoría de las empresas ese tipo de contratos de colaboración empresarial. Esto no tiene tope y tiene sus propios formatos que los veremos más adelante a detalle y con ejemplos por parte de de Nidia Villamil. Bueno, los sujetos obligados a reportar de forma anual, los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado del artículo 22. ¿Quiénes están ahí? Está la nación, las entidades territoriales, las cooperaciones autónomas y regionales de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales. Recordemos que estas entidades no están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Otros sujetos obligados a reportar de forma anual están los secretarios generales o quien haga sus veces de los órganos que financien gastos de recursos del Tesoro Nacional. Más adelante lo vamos a desarrollar con Angélica Pachón. Ahora, sujetos obligados a reportar en forma anual. Los obligados a presentar estados financieros consolidados, ¿cierto? Es otro tipo de entidad. De forma anual y demás entidades, ¿quiénes estarían también para presentar información exógena? Las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios relacionados con operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y gobernaciones, autoridades catastrales, los responsables del impuesto nacional al consumo. Estas entidades las vamos a desarrollar. Como les decíamos, es importante saber qué es lo que reporta cada una de estas porque nos puede afectar. ¿Qué reportan los avalúos? ¿Qué reporta la Cámara de Comercio? ¿Qué reportan los notarios? ¿Cierto? Eso lo vamos a ver a detalle con Angélica para ver lo importante de saber nosotros qué está reportando cada uno de ellos que nos impacten a nosotros. Bueno, otras personas obligadas a reportar de forma anual están las entidades que otorgan o reconocen, registren, cancelen o suspendan personería jurídica, como ejemplo, las alcaldías, el Instituto Nacional, el ICBF y demás entidades, demás alcaldías. ¿Quiénes son los sujetos no obligados a reportar? Pues son las personas naturales y sus asimiladas y las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año grabable 2023 adelanten el trámite de cancelación del registro único tributario RUT, que puede ser de oficio o a solicitud de parte. Y en el caso de cancelaciones del RUT correspondiente a un contrato de colaboración empresarial, esas operaciones de esos contratos deberán reportarse, las deberá reportar directamente los consorciados, los unidos temporalmente, los partícipes o demás partes contratantes. Eso la deben reportar directamente, ya que obviamente hay cancelación del RUT digamos, de este consorcio, de esta unión temporal. Algo digamos que se quitó de la nueva normatividad, es decir, o demás partes de los contratos. Ahora dice o demás partes contratantes.